Bueno, hay uno de los temas que interesa y que lo teníamos en nuestros titulares, hablando específicamente de las estafas que han mutado ahora. Las estafas ya no son solo en línea por algún producto durante la pandemia, ahora han abarcado, están ahora precisamente mutando hacia terrenos e inmuebles, grupos estructurales que están apoderándose de sus bienes y usted no se ha dado cuenta. Por eso vamos a conocer cómo operan y cuáles son las recomendaciones de expertos. El licenciado Víctor Sarat, como siempre, con nosotros. Bienvenido. Gracias, Axel. Muy buenas tardes. Igual para todos nuestros estimados televidentes. Qué gusto estar con ustedes. Y fíjense que sí, este tema es bastante preocupante para todo propietario de algún inmueble, los padres de familia que compran sus inmuebles para poder vivir y para poder dejar algo a sus hijos también. Es lo que más llama la atención, porque lamentablemente existen grupos de personas inescrupulosas que se han dado a la tarea de estafar a los propietarios de una u otra forma, haciendo legalmente documentos de escrituras públicas para pasar las propiedades a nombre de otras personas, lógicamente utilizando datos y firmas pues falsificadas. Y esto pues es algo que debemos de tener muy en cuenta y ver la forma cómo evitarlo, porque realmente es algo que preocupa y es prácticamente el ahorro de muchas familias de toda la vida, y que lo pierdan de esa forma es algo que realmente no es justo, y pienso que es bueno que lo conozcamos y que sepamos qué medidas tomar, Axel. Ahora bien, ¿cómo evitar esas estafas, licenciado Sarat? Porque las personas en este momento deben de estar un poco pues sorprendidas, porque no es tan fácil que le estén falsificando un título de propiedad, la firma, y abogados que se presten a esto. Sí, eso es lo que debemos de considerar. Fíjense que para evitarlo, en primer lugar, nosotros debemos de ser muy cuidadosos, porque fíjense que hay muchas personas, hay dos formas, si lo queremos ver. Una, que conocen a los propietarios de un inmueble, que regularmente lo que tratan es de ver personas que ya son de avanzada edad y que de alguna manera viven solos, y que los pueden fácilmente como interrogar o llegarlos a visitar y pedirles alguna información que podría considerarse como de muy de confianza en cuanto a lo que es registros de su nombre completo, su NIT, por ejemplo, y con esos datos ya es fácil que una persona pueda investigar cuál es el número de finca, folio y libro de una propiedad. Igual hay otra opción que también se aprovechan muchas personas en ver personas que viajan al exterior y que tienen propiedades en Guatemala y que se mantienen fuera de Guatemala 1 o 2 años o más tiempo, y que también ven la forma de averiguar esos datos básicos del propietario para poder determinar cuál es el número de finca, folio y libro, como decíamos, y que lamentablemente pues eso les facilita por medio de DICADI. Y fíjense, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Contener el nombre de una persona y cuál es su NIT, o sea, su número de identificación tributaria, o su DPI, con cualquiera de esos datos, pueden en línea incluso solicitar información de esta persona, y ahí va a aparecer las diferentes propiedades que pueda tener esta persona y el detalle de cada una de las propiedades. Entonces, ahí es donde hemos visto que realmente existe esa facilidad, que investigan la información de los propietarios para ya después, lógicamente, proceder a hacer la escritura y la compraventa de ese bien inmueble, como que el propietario lo estuviera vendiendo, pero al final lo que hacen es falsificar la firma. Y lamentablemente después se enteran las personas al cabo de los años que ya no tienen propiedades inscritas a su nombre. Y eso es lo delicado que debemos de evitar realmente, Axel. Ahora bien, licenciado Sarat, en relación a las cuentas bancarias, que muchas veces se piden datos, uno otorga esa información, también firmas, ¿a dónde se puede denunciar o qué se puede anticipar?
Sí, tal vez solo antes de decir eso, previamente me gustaría, Axel, solo hacer mención que para evitar también esto de realmente de las estafas inmobiliarias, en la ley existe una normativa en donde uno puede inmovilizar el bien inmueble hasta por 3 años. O sea que alguien como propietario puede hacer esa gestión ante el registro de la propiedad inmueble y por un periodo de 3 años nadie puede llegar a hacer algún tipo de transacción de compraventa de ese inmueble. Eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Y lo otro que usted mencionaba, pues efectivamente, el hecho de que personas que ofrecen, por ejemplo, miren, yo le voy a conseguir un crédito a una buena tasa de interés, pero para eso facilíteme sus datos personales para poderlo a usted ya ir ayudando en ese sentido. Eso es lo que tratan de venderle en llamadas telefónicas que están haciendo a muchas personas. Entonces ahí es donde debemos de tomar en cuenta y denunciarlo, porque ahora está ayudando mucho la PNC, por ejemplo, y el Ministerio Público. A la PNC esto se puede denunciar inmediatamente al número 110 o al Ministerio Público al PBX 1574. Mucho ojo, 1574. Eso es algo que nos puede ayudar para evitar realmente caer bajo las manos de estas estructuras ilegales actualmente, Axel. Bueno, licenciado Sarat, como siempre, gracias por habernos ampliado esta información. Son datos que usted seguramente en casa hasta ahora está conociendo, pero que ya se va a anticipar. Sería bueno echar una revisadita allá a sus propiedades y desde luego evitar que estas cosas sigan pasando, haciendo las cosas bien y no dando su información. Ya lo decía el licenciado Sarat, es muy fundamental. Su información es vital, personal y muy privada. Vamos a la pausa.